Hola, ¿qué tal? Grabo este video para seguir un poco la discusión acerca de Félix Guattari y Gilles Deleuze para el texto que discutiremos la semana que entra en estos momentos, el miércoles, en la clase del miércoles. Eh, yo eh, con este video solamente quiero eh, un poco platicar acerca de la metodología de estos dos pensadores y de dónde proviene esta obra que vamos a leer. Yo no quiero extenderme tanto, en primer lugar porque, bueno, yo espero que muchas de estas cosas, los datos biográficos, etcétera, ya lo mencionen en la exposición de la clase. Y en segundo lugar, porque estos pensadores son profundamente complejos, ¿no? El libro que que leeremos, del cual leeremos solamente la introducción, es un libro relativamente corto, pero es extremadamente denso, ¿no? En términos conceptuales. Entonces, no puedo decir mucho y además no creo que siquiera rasque la superficie de la profundidad conceptual de estos pensadores. Sin embargo, creo que vale la pena comentarles dos cosas. Uno, la historia de esta colaboración entre estos dos pensadores en términos de qué libros hicieron y como que cuáles eran sus metas, ¿no? Cuáles eran sus objetivos pues en su labor filosófica. Y por otro lugar, eh, ¿por qué? ¿Por qué se están preguntando esto de la filosofía? Eso tiene que ver directamente con un libro que escribieron antes de esto, ¿no? Entonces, ya les platiqué más o menos la vez pasada acerca de Gilles Deleuze y acerca de su preocupación con la ontología. Es un área de la filosofía que se dedica al ser y se dedica a ver cómo, pues, así son las preguntas filosóficas, ya lo saben ustedes después de tantos trimestres estudiándola, pero la filosofía luego se pregunta por qué el ser es, por qué el ser es y no hay solamente nada, o por qué ahora sí que, por qué el ser es como es, ¿no? Por qué el ser es así? Estas preguntas pueden parecer ociosas, pero a mí me parece que Gilles las fomentó, digamos, las cultivó de una manera muy interesante, como les comentaba la vez pasada, en un momento en que la ontología no estaba bien vista y no era un área que estuviera, digamos, de moda, estaba muy críticamente siendo reconsiderada, ¿no? Justo por la posible opresión de que alguien llegue y te diga, el ser es así, tu naturaleza es así, y si te sales de esa naturaleza, pues estás enfermo, o estás mal, o estás desviado, lo que sea, ¿no? Entonces, vale, Deleuze en este contexto empezó a trabajar con preguntas ontológicas. Una de las más importantes y centrales es, ¿de qué maneras se puede ser? Y esta pregunta pues habla mucho no solamente del universo, sino de uno mismo, ¿no? De un mismo. ¿Qué otras cosas puedo ser? ¿De qué maneras me puedo expresar? ¿De qué manera se puede expresar mi ser? Entonces, él las trabajó en esto que les conté desde una perspectiva muy clásica de la historia de la filosofía, tomaba textos filosóficos, los trabajaba, los leía, muchas veces los leía y en sus libros nos cuenta de qué se tratan y punto. Hay otros en donde él dice, bueno, aquí ya sí estoy haciendo filosofía propia y original. Justo trata de establecer un sistema ontológico muy complicado en el que da cuenta también del tiempo, cómo es que el tiempo anterior se condensa en el presente, cómo en el futuro pues, está lleno de potencialidades que finalmente se tienen que expresar de alguna manera, existe el futuro, nada más es como un viaje que nos estamos inventando, etcétera, ¿no? Entonces, con ese fondo eh, se da en Francia un evento histórico muy importante, no solo para Francia, sino para el mundo completo, que es las revoluciones y las protestas, bueno, las protestas, digamos, de mayo del 68, en donde empezó una serie espontánea de protestas estudiantiles, ¿no? Sobre todo universitarias,
a las cuales se les unió un grupo, ¿no? El colectivo de trabajadores sindicados, ¿no? Con sindicato de fábricas, etcétera, en Francia, en primer lugar, y en segundo lugar después se les unió el Partido Comunista Francés, que tenía mucha influencia y mucha presencia en ese momento. Entonces, desde la universidad y desde los lugares de estudio se empezó a expresar una preocupación política y social muy fuerte. Estas protestas eran en su términos más generales unas protestas en contra de la manera en que se estaba gestionando el mundo en términos de comercio global, de sociedad de consumo, de opresión de clases, ¿no? Desde luego por eso el Partido Comunista y los trabajadores sindicados se unieron, porque eran justo también sus demandas y sus preocupaciones, y empezaron espontáneamente desde el alumnado, ¿no? Entonces, estas protestas muchas veces se consideran que no llegaron a demasiado, que hubo cierto, digamos, una cosa medio anticlimática, pero tuvieron tal importancia que pues es el mismo año, no es casualidad que sea el mismo año de lo que pasó aquí en el 68, las protestas estudiantiles de las universidades públicas, que culminaron en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ¿no? Octubre no se olvida. Este movimiento social, digamos que generó muchas expectativas, muchas esperanzas que no se cumplieron, pero dejó un trasfondo muy político en donde había que pensar acerca de las cuestiones políticas. Entonces, en ese momento, Félix Guattari va a buscar a Gilles Deleuze, a este filósofo al cual no conocía, y le dice, bueno, mira, yo tengo estos textos, yo tengo este pensamiento, me gustaría conocerte. Y cuando Deleuze ve el trabajo de Guattari, Guattari estaba formado no solamente en filosofía, sino que también era pianista y también había estudiado psicología, entonces conocía mucho de toda la teoría psicológica, era alumno de Lacan, un psicoanalista muy famoso de Francia. Era fundador de una clínica psiquiátrica súper poco ortodoxa, en donde los pacientes esquizofrénicos trataba de buscar no solo no medicarlos o tenerlos encerrados, sino trataba de buscar cómo destapar estas tendencias para pues, tratar de tratar a la esquizofrenia en sus propios términos, ¿no? Por ejemplo, si alguien vivía una vida encerrado, no sé, sin moverse nunca, trataba de más bien al contrario, ¿no? Llevar este paciente a lo mejor hasta a manejar, ¿no? Un coche, quiero decir, por las carreteras de Francia. Así era una clínica de Félix Guattari muy poco ortodoxa. Este señor con estos intereses tan diversos va a buscar a Deleuze y va a buscar a Deleuze. Un momentito, por favor. Perdón. Va a buscar a Deleuze, este señor, y le muestra su trabajo. Deleuze mismo es el que le propone trabajar juntos. Y empiezan una colaboración muy interesante, la cual eventualmente da lugar a este texto al cual nos vamos a enfrentar. Es importante entender esta colaboración porque ¿de qué se trata en última instancia? Se trata, yo creo, que de seguir desarrollando la pregunta de qué puede ser algo, qué se puede ser, cómo se puede ser de maneras creativas. Empezaron a trabajar con dos libros muy importantes, ¿no? 2 volúmenes de un mismo libro que se llama, de un mismo proyecto que se llama Capitalismo y Esquizofrenia, justamente desarrollando los conceptos que ya les había contado la vez pasada, los conceptos de actual y virtual, ¿no? Como se los describí, es que la actualidad es una cuestión expresada, digamos,
sí, en términos presentes, pero lo actual no necesariamente hace referencia a la temporalidad. Lo actual quiere decir una expresión ya de determinación, si lo quieren ver así, de determinación física, mientras que lo virtual es algo que se mueve bajo la superficie de esto físico, de esto ya completamente determinado. Lo virtual son como fuerzas que pueden surgir en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento de la vida de algún objeto o alguna persona o algún animal. Entonces empiezan estos dos filósofos a seguir trabajando esta pregunta de qué se puede ser, cómo puedo ser de maneras distintas. Y la idea a la que llegaron es que, digamos, la propuesta en esta serie de Capitalismo y Esquizofrenia es que en la sociedad, tanto las fuerzas del capitalismo como las fuerzas, digamos, de la moral, de la represión psicológica que hay, son fuerzas que le ponen digamos, una tapa, ¿no? O sea, tapan, bloquean la posible expresión de las fuerzas creativas de cada una de nosotros, ¿no? Hacen una combinación muy complicada, según yo, pero que condensan al final en esta expresión de estas fuerzas virtuales. Digamos que entrelazan la potencia de trabajo en términos marxistas, la potencia del líbido en términos de Freud, ¿no? Y la potencia del ser en términos muy generales. Esto último lo toman de manera un poco abierta de Nietzsche. Entonces, yo sé que suena un poco complicado, está un poco complicado jalar todos estos distintos dominios de la existencia para explicarlos en un solo sistema, pero en última instancia creo que se puede reducir a lo siguiente: hay fuerzas, ¿no? Hay fuerzas que se quieren expresar de diversas maneras y que el sistema social y político y económico actual las está bloqueando, ¿no? El intento de revelar estas fuerzas, de analizarlas en sus propios términos, es a lo que ellos dieron en llamar esquizoanálisis. Es como el psicoanálisis, pero completamente alejado de toda una racionalidad y de toda una metodología organizada, y más bien es tratar de dar rienda suelta a todas estas fuerzas creativas, ¿no? Inconscientes o subconscientes. Es de cierto modo como el análisis del inconsciente de Freud, pero en vez de que se centre en un solo individuo, tratan de abrirlo a todo un panorama social, ¿no? Este es como el proyecto. Esto es como una especie de, nada más una descripción muy somera del proyecto, de lo que intentaban hacer en el primer libro. Se llama Anti-Edipo, ¿no? Reconocerán esto de Edipo como el complejo originario que propone Freud. Por eso se posicionan en contra de esta opresión, de estos complejos. Pero ese es el primer volumen de esta serie de Capitalismo y Esquizofrenia. El segundo volumen creo que es el que me interesa más, porque es mucho más abierto, ¿no? Ya no están tratando de analizar en términos sociales o políticos o económicos la simple presencia de un inconsciente que se necesita analizar en otros términos, sino lo que están haciendo en el siguiente libro, que es el más conocido, el más famoso, tal vez se conoce con cierta justicia como uno de los mejores en los que colaboraron ellos, que se llama 1000 mesetas. Tiene ese nombre porque para ellos, en una meseta, estas fuerzas inconscientes o subterráneas o que no están expresadas, de pronto se juntan y salen a la superficie de manera como particularmente intensa. ¿De qué modo se pueden expresar estas fuerzas? No sé, a lo mejor podría ponerles un ejemplo. Cuando ustedes oyen el canto de un pájaro, ¿no?
Yo creo que es el fenómeno del canto del pájaro. Tiene un montón de dimensiones posibles detrás. Por ejemplo, lo podemos analizar como una expresión completamente musical del pájaro. Al final de cuentas es una canción, se puede transcribir, se puede analizar en términos musicales, se puede reproducir, yo la puedo tocar en una flauta. Y si ven, cuando me acerco en esos términos, la canción de un pájaro pues empieza a asociarse con distintos conceptos, como por ejemplo con la musicalidad, con el arte. Puede abrir un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿los pájaros hacen arte? ¿Los pájaros hacen música? ¿O solamente es así como una especie de excreción, ¿no? Como una especie ¿cómo decirlo? Como de, no sé, como de eructo muy ornamentado, o si es un arte especial de los pájaros, etcétera. Pero cuando nosotros lo vemos desde otro punto de vista completamente, podemos decodificarlo, ¿no? Podemos quitarle todos los códigos de la música, la teoría musical, la composición musical, etcétera. Lo decodificamos y lo recodificamos en otro territorio, por ejemplo, en el territorio de la biología. Y ahí el canto del pájaro representa otras muchas cosas, adquiere otras características muy distintas. Por ejemplo, qué es lo que hace que los pájaros, cómo lo van aprendiendo, ¿no? ¿Qué neuronas se les prenden en sus cabecitas? Cómo es, si es que ya está el canto genéticamente ya puesto, o lo van aprendiendo socialmente los pájaros. ¿Es por imitación o es una cuestión creativa? ¿Es una estrategia para reclamar un territorio del pájaro, ¿no? O sea, pues ustedes saben que los cantos del pájaro funcionan así a veces. El pájaro canta y por todo donde se oye su canto es como su territorio, y los otros pájaros ya saben que no se acercan. Todas esas consideraciones son completamente perdón, distintas a las consideraciones musicales, ¿no? Estas serían consideraciones biológicas, evolutivas, etológicas, ¿no? O sea, de comportamiento biológico. Justo es esto lo que intentan analizar, lo que intentan dejar ver en este libro, que es Mil Mesetas. Toman varios ejemplos y los van desarrollando en distintos términos, en distintas dimensiones del ser, ¿no? En donde hay distintas fuerzas que se van manifestando y expresando en el mismo fenómeno, con estas dinámicas de que se descodifican ciertas cosas y se recodifican en otras, ¿no? Otra imagen bonita, que es yo creo que la más famosa del trabajo de estos dos autores, es que le llaman un rizoma. Esto lo podemos seguir discutiendo en la clase, pero nada más para que tengan este concepto. Un rizoma es como, bueno, yo creo que ustedes, todo mundo tiene esa experiencia, ¿no? Aunque sea de chicos, que estamos en un pasto, en una pradera de pasto, y empezamos a rascar, y ustedes, o sea, conocen el pasto, obviamente. Ustedes saben que salen las hojitas verdes para arriba, pero que subterráneamente hay una red como de cuerdas, ¿no? No es propiamente una raíz, es una red como de cuerdas, raíces como en forma de cuerdas que cubren toda la pradera, y de las cuales salen las hojitas verdes del pasto, ¿no? Esa especie de raíz se llama rizoma, y justamente es muy interesante. ¿Por qué? Porque se puede extender sin dar hojitas verdes, y de pronto, de buenas a primeras, a lo mejor ya hace calor, a lo mejor le llovió, empieza a salir las hojas de donde esté, ¿no? Empiezan a salir hojitas donde haya corrido ese rizoma. Ese rizoma también tiene una característica muy particular, que no tiene ningún centro, ¿no? Si ustedes van a una pradera con pasto, no pueden decir, ay, aquí está la raíz principal del pasto. No, toda tiene la misma importancia. Y por último, ese rizoma lo pueden cortar ustedes y llevárselo a otro lugar, plantarlo ahí, y va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, Deleuze y Guattari, yo creo que con esto voy a empezar a acabar este video, para que no se haga tan largo. Deleuze y Guattari justo toman esta figura del rizoma para mostrar cómo es la realidad. Cualquier objeto
que tenemos enfrente, cualquier objeto que podamos pensar, cualquier fenómeno, cualquier entidad real, en pocas palabras, tiene esta capacidad de que subterráneamente se puede conectar con cualquier otra cosa, y ese encuentro puede hacer surgir, así como surge el pastito, ese encuentro entre esas dos cosas en la virtualidad puede hacer surgir manifestaciones completamente inesperadas. Entonces, espero que se entienda esta idea. Según yo, está relativamente simple, ¿no? Es como esta posibilidad que tiene la realidad de manifestarse de maneras siempre nuevas y creativas. Y entonces eso es lo que quieren sistematizar ellos, la novedad y la creatividad de la realidad, ¿no? Que nunca podemos legislar la realidad totalmente, porque siempre nos va a sorprender, por decirlo de una manera a lo mejor un poco cursi, ¿no? Entonces, piensen en el ejemplo del pájaro. Este no es un ejemplo mío, es un ejemplo que utilizan ellos para explicar el sistema filosófico que están proponiendo. Este ejemplo del pájaro a mí me parece que es muy bueno porque trae en sí distintas, digámoslo así, disciplinas de la humanidad. Se puede analizar en términos de arte, se puede analizar en términos de ciencia, se podría analizar en términos de matemáticas o lingüísticos, se podría analizar incluso en términos filosóficos, ¿no? Como tratar de pensar en la identidad del pájaro, tratar de pensar en cómo percibe él mismo su fenómeno, etcétera, ¿no? En Mil Mesetas lo que ocurre es que hay una mezcolanza de todas estas dimensiones. Es un libro muy grueso o sea, 1000 mesetas es como, vamos a echarnos 1000 capítulos de distintos ejemplos de distintos fenómenos. En realidad no son 1000, pues, pero sí son bastantes, si no mal recuerdo son 13 capítulos con ejemplos muy distintos entre sí, y todos ellos los analizan desde la filosofía, desde las ciencias, desde las artes, desde las lingüísticas, hacen una mezcolanza brutal con referencias literarias. Ambos son muy, muy eruditos dentro de sus campos, entonces es un libro cargadísimo de referencias. Pero el punto es que juntan todo, ¿no? Juntan ciencia, juntan arte, juntan... Entonces, uno se podría quedar con la pregunta. Bueno, entonces, si están juntando todo, si están juntando ciencias, artes, en primer lugar, cómo es la manera correcta de ver las cosas? ¿Cuál es el análisis correcto? Pues ellos dirían, bueno, son todos, ¿no? Pero en segundo lugar, y mucho más importante, se supone que estamos haciendo filosofía aquí, ¿no? Si estamos trayendo a la mesa el arte, la ciencia, la música, la literatura, la biología, las matemáticas, la física, etcétera, 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 ¿dónde queda la filosofía? ¿Cuál es el trabajo de la filosofía? Es por eso que después de hacer toda esta melcocha de un montón de áreas, de un montón de maneras de pensar, de un montón de ejemplos, etcétera, etcétera, y desarrollarlos de distintas maneras, también tienen ahí en estas colaboraciones un libro muy bonito acerca de la literatura de Franz Kafka. Entonces están trabajando con literatura, con arte, con ciencia. Justo por eso al final de su vida llegan y se preguntan, bueno, o sea, si estamos trayendo toda la mezcolanza de disciplinas aquí, ¿qué es la filosofía? ¿No? Entonces justo de ahí parten. Este es como a lo que quería llegar en este video. Esta historia complicada y compleja de la filosofía de estos dos personajes, en donde es muy transdisciplinario, no sé ni cómo decirle, supongo que transdisciplinario, porque esa es otra de las palabras de Guattari, ¿no? Así que en la UAM le debemos a Guattari nuestra ideología fundadora, pero justo es eso. Llega el momento en que se tiene que hacer la pregunta, ¿qué es la filosofía entonces? ¿Cuáles son sus dominios? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué es lo que hace? Y justo es así como empiezan su último libro, ¿no? O sea, una colaboración, muy pocos años de que se murieran ambos. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Por favor, dudas y preguntas si las hay. Y nos vemos el miércoles. Muchas gracias.